su valiosa atención, daremos paso a la siguiente ponencia, la cual tengo el gusto de presentar. Pero antes de darle la palabra a nuestro ponente, me permito leer una breve semblanza de su trayectoria. El doctor Hugo José Regalado Jacobo es doctor en estudios de desarrollo global por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales y una licenciatura en Sociología, ambas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, por sus siglas FERI, de la Universidad Autónoma de Baja California. Bien, es miembro del núcleo académico básico del programa de maestría y doctorado en estudios de desarrollo global. Actualmente es coordinador de extensión y vinculación de la facultad. También cuenta con capítulos y artículos en revistas indexadas, nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son élites, modelos de desarrollo, fronteras y migraciones. Agradecemos la valiosa participación del doctor, a quien invito, por favor, de, de paso al presidium. Y les invito a que, por favor, le demos un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se pueden pasar para adelante? Ya hay poquita gente y yo sé que ya tienen hambre, ya tienen sueño, ya están cansados, pero pásenle un poquito para adelante. Prometo ser breve, no quiero tardarme mucho, debido a que mucho de lo que se ha platicado el día de hoy, pues bueno, aparece aquí. ¿Sale? Así que pasen. Ya me tocó el tema de asimetrías globales, los factores invisibles de los flujos migratorios, es el tema que vamos a trabajar, o también llamada las causalidades de la migración actual. La que sigue, por favor. Encontré esto por aquí, creo que también sirve, ¿no? A ver, ¿no? No, pues creo que no. Ah, ok, ya. Estoy moviendo todo. Mejor no le muevo. Ya te lo encargo. Gracias. Con este y con luz. ¿Qué lucita? Perdón. Ah, perfecto. Ok, gracias. Bueno, la que, ahora sí. Quiero empezar con algo. Yo creo que ustedes ya en sus clases han leído un poquito de Marx, ¿sí? ¿Lo han leído o no lo han leído? Bueno, es denominado como una de las personas que comienza el pensamiento crítico. Para darle continuidad a lo que hemos estado platicando, quiero leerles esta parte. Dice, como señala Marx en el 18 Brumario, los individuos hacen su historia bajo circunstancias que les han sido legadas por el pasado. Y siento que esta palabra o este párrafo es muy fuerte, porque pareciera que en el mundo que vivimos ya todo está definido, ¿no? Sin embargo, muchos de los problemas que nos enfrentamos el día de hoy, principalmente cuando hablamos de migración, son perspectivas de desigualdad que se han generado desde otros tiempos. No es algo nuevo, como lo platicaba René, tiene que ver en algún momento con la colonización y las desigualdades que se fueron generando en torno a esto. Fíjense que la migración en la actualidad es una expresión persistente de profundas desigualdades. Cuando hablamos de asimetrías, quiero comentarles que hablamos de dos cosas o algo importante. ¿Se acuerdan de sus clases de geometría en la primaria, secundaria? Donde teníamos
un objeto dividido en dos y si le ponías mala línea que trazaba, pues era asimétrica, ¿no? O era desigual. Cuando hablamos de la migración, en la actualidad hablamos de esto, desigualdades, ¿no? Por lo tanto, este tema de las asimetrías globales es una propuesta teórica, metodológica, muy crítica para argumentar esto, que la migración no puede entenderse únicamente como el resultado de decisiones individuales, ni como respuestas a crisis coyunturales. Debe situarse en procesos estructurales de largo plazo vinculados a la configuración del sistema desigual del sistema internacional. ¿Ok? Entonces, si no solo es una decisión individual, ni tampoco es una decisión coyuntural, ¿a qué nos enfrentamos? Y aquí es donde viene lo complicado. Los estudios de la migración son altamente complejos. No es tan fácil investigar el por qué vienen tantas personas, si el día de mañana viene un flujo migratorio, si ahora vienen alemanes, o sea, es complejísimo el sistema. O sea, en la actualidad tenemos que una simetría está conformada de varias. Hay muchas variables que conforman una sola simetría. Puede ser económica con política, puede ser económica con desigualdad, puede ser violencia con desigualdad, o sea, son un montón de cosas que se pueden jugar en este panorama. Aquí observamos dentro de esto que existen asimetrías económicas como la concentración del capital, precarización laboral, dependencia estructural de economías periféricas, políticas que tiene que ver con la capacidad diferenciada de los estados, o sea, en la cuestión de las desigualdades, medioambientales, países con menor responsabilidad histórica y con emisiones. Aquí es bien interesante hablar porque las últimas crisis de flujos migratorios van a estar enfocados en esto. Cada vez cambia más el clima, y de hecho ya está pasando en algunas islas del sudeste asiático que están desapareciendo por cambio climático. Hay un debate bien interesante cuando hablamos de esto, porque muchas personas aseguraban que el flujo migratorio de personas haitianas que llegan a la región fronteriza era por cuestiones de desigualdad económica. Sin embargo, cuando existe pues llega un problema de maremotos, un terremoto que destruye prácticamente esta región, hablamos de cuestiones medioambientales. Y ahí podemos agregarle otros factores, porque curiosamente de la otra parte de la isla no se destruye como la parte de Haití. Hasta ese momento, Haití estaba configurado como el tercer país con mayor corrupción a nivel internacional. ¿Ok? Ok, también es necesario agregarle esto, ¿no? Las tecnologías, la brecha digital, vigilancia biométrica y profundizar en estas situaciones. Tanto las económicas como las políticas, ambientales y tecnológicas se van entrelazando en algo que nosotros concebimos como asimetrías globales, que trata de ser una metavariable, un concepto que alberga muchas variables para tratar de tener un acercamiento en estas nuevas causalidades migratorias. Yo agrego aquí un factor importante, la década de los 80. Aparte de que yo nazco en esta década de los 80, eh, realmente mi generación es una generación que nacemos en crisis. De hecho, si nos ponemos a platicar, así como lo hizo Raúl al principio, casi puedo definir que si sus papás no nacieron en Tecate, llegan más o menos en la década de los 80. ¿Saben por qué? Porque hay una crisis internacional. Se ve muy marcada aquí en México, pero hay una crisis y la gente busca ir a Estados Unidos, pero se quedan aquí en la zona fronteriza porque encuentran trabajo. Entonces pregúntenle a sus papás en qué año llegan a Tecate, en qué año llegan a Tijuana y vamos a encontrar esta década como un factor importante. ¿Por qué? En el caso mexicano,
tenemos un tema bien interesante que es la crisis de la deuda en el 82. Es decir, eh, México simplemente entra en moratoria, ya no puede pagar, solo había pagado por mucho tiempo los intereses, como cuando ustedes les den su primera tarjeta de crédito, solo pagaban los intereses, por lo tanto, la crisis iba aumentando una y otra vez. Esto tiene que ver también con un cambio de modelo económico, donde había producción, por lo tanto, si había producción, había trabajo, ¿y quién se encargaba de esto? Bueno, pues el Estado. Otra cosa que hay que agregarle es que México vivía del petróleo. Entonces, si había petróleo, había empresas, si había petróleo, había buen vivir, pero también si había petróleo, las élites políticas gastaban muchísimo dinero, ¿ok? Entonces, ven cómo se van entrelazando política, economía, factores de desigualdad. Y la otra, que empezamos a tener esto, ¿no? La propuesta del famoso modelo neoliberal, que la verdad es que ha tenido sus complicaciones. No sé si ya en las clases de historia vieron que el primer país donde se instauró el modelo neoliberal es en América Latina, en Chile, ¿no? Es ahí donde se tiene que instaurar. Obviamente se da de manera violenta, ¿no? ¿Por qué? Pues asesinan al presidente Salvador Allende y se instaura un modelo para tener libertad económica. Eso lo trabajará más adelante, incluso lo dice en algunas entrevistas, un teórico de las ciencias sociales, Kissinger, también conocido como el Diablo en América Latina, por toda la cantidad de desestabilizaciones políticas, económicas y sociales que se fueron generando en esta etapa. ¿Ok? ¿Qué fue lo que empezó a generarse dentro de estos años? Pues un flujo migratorio. Siempre que hay crisis, van a haber dos puntos importantes a considerar. Siempre que hay crisis, va a haber migración y dos, empiezan a crecer los nacionalismos. Y en el nacionalismo, ¿a quién le echas la culpa? A esto, ¿no? O sea, si ustedes analizan la política de Donald Trump, está enfocada en esto, porque hay una crisis bien profunda en Estados Unidos, de la cual no han podido salir, ¿ok? ¿Cuáles son las nuevas causalidades de la migración? En la actualidad, pues hablamos de crisis climática, o sea, sequías, inundaciones, huracanes, que ya hemos platicado cada uno de ellos, ¿no? Ojalá que a nosotros nos toque esto, porque yo creo que es de las más complicadas cuando empieza a haber sequías. Sin embargo, ya en algunos lugares de la sierra, en México, está pasando y la gente se está movilizando, ¿sale? Hay una movilidad muy fuerte. Las inundaciones, pues bueno, lo estamos viendo en algunas islas que están desapareciendo, huracanes, el caso haitiano, por ejemplo. ¿Qué se va generando a la vez de que va cambiando esta migración a nivel internacional? Pues también le agregamos algunas cuestiones coyunturales. Mientras la gente migra por diferentes causas buscando mejores oportunidades, también los países empiezan a tener este proceso de securitización. Es decir, hay mucha movilidad, por lo tanto, voy a hacer que este muro que está aquí lo voy a hacer más grande. Si ustedes ven fotografías de antes, era un muro pequeño y si nos vamos a 100 años atrás, pues a lo mejor solo había como una línea dividida, así con pura alambre de púas, ¿no? Incluso Tecate no ha tenido tanta fragmentación como el caso de Tijuana. Creo que en el caso de Tijuana sí es más fuerte, porque cuando vas regresando a México hay muchas fotografías que demuestran, parece que estás entrando a una zona de guerra, ¿no? Picos por aquí, picos por allá, y cuando vas entrando pasa absolutamente lo mismo. Entonces, tras la caída de las Torres Gemelas, a ustedes no les tocó, pero fue algo muy complicado. Cambia el flujo migratorio, se asegura, va entrando en nuevos procesos. Por lo tanto, ¿quién decide si entra o no entra, si sale o no sale, si vive o muere? ¿No?
son este tipo de tecnologías, que incluso podemos hablar de un muro migratorio altamente biopolítico, porque decide quién entra y quién sale. Obviamente, con una evolución que se está generando cada vez más, porque si tú pones más restricciones al muro migratorio, la gente va a buscar nuevos espacios por donde cruzar, cada vez más difíciles, incluso cada vez arriesgan más su vida. Por lo tanto, yo le llamo una necrofrontera, ¿ok? Se ha profundizado en diferentes etapas, como en la etapa del COVID, ¿no? Que permitió ver altas vulnerabilidades dentro de un proceso muy importante que cambió la vida como la conocíamos, una violencia transnacional que también está generando demasiados desplazamientos forzados. Ahorita es el caso de Chiapas, cada vez es más sonado Chiapas ahorita porque la gente se está desplazando. El año pasado, un pueblo completo en la zona fronteriza con Guatemala se tiene que movilizar de un lugar a otro, ¿no? Nunca había pasado eso, o sea, que pidieran asilo personas de Chiapas a Guatemala, pero pasó. Ahora vemos que, por ejemplo, en el caso de Michoacán, en el caso de Guanajuato, en el caso de Guerrero, está habiendo cada vez más desplazamiento, es desplazamiento forzado, ¿no? Todos los compañeros que me antecedieron en el uso de la voz hablaron de esto, hablaron de personas que se movilizan de un lugar a otro, que a veces tienes que solo llevarte tu mochila o lo que te toca, o un teléfono sin pila. ¿Por qué? Porque tu vida corre peligro, ¿ok? Fíjense que el crecimiento en los flujos migratorios han estado a la alza, ¿no? En África, del 90 al 2020, miren cómo ha crecido. En Asia, ¿no? Y en Europa, igual. Quiero llevarlos a ustedes, a pesar de que ustedes estudian derecho, la mayoría son estudiantes de ingeniería o derecho, al menos eso es lo que me dijo Filipe, ¿no? Me los quiero llevar a esto, ¿no? Que efectivamente cuando tenemos un choque económico, cuando hay un problema económico, siempre va a generar muchas desestabilizaciones y efectos en cadena, ¿no? ¿Qué son esos efectos? Bueno, el aumento de la pobreza, la desigualdad, depreciación del tipo de cambio, desmantelamiento del mercado interno, incremento de flujos migratorios irregulares a Estados Unidos y por lo tanto el crecimiento y endurecimiento de las políticas migratorias. Cuando hablamos del consenso de Washington, fue una serie de recomendaciones que se hicieron en algún momento, ¿sale? En 1989 se formulan una serie de recomendaciones para los países que estaban en crisis. O sea, ya estamos hablando 80, el mundo está en crisis, por lo tanto Estados Unidos, como buen camarada, dice, les voy a dar unas recomendaciones, esto es una medicina para que les vaya bien en la vida. Y su medicina, pues bueno, fue empezar a privatizar, a liberar la economía, ¿no? Y a permitir que empresas extranjeras entraran en competencia con las empresas estatales. Se empezó a dar un proceso de desregulación. Aquí lo voy a tratar de traducir más rápido. En los 80, todas las empresas eran estatales. ¿Ok? Después de esta recomendación, automáticamente los gobiernos dicen, ok, entonces hay que privatizar, sí. Por lo tanto, se da un proceso de ventas. Y cuando se venden las empresas estatales, el régimen cambia. Por lo tanto, cuando nuestros abuelos conocieron el pleno empleo, a nosotros ya no nos toca nada de eso. ¿Por qué? Porque ahora pues son empresas las que se dedican a extraer las minas, las empresas que se dedican a revisar cuántas personas van a entrar de Tijuana a Tecate, o sea, ese dinero que nosotros pagamos no es para el Estado.
Ese dinero que nosotros pagamos es para el grupo Carso. Si ustedes quieren hacer cuenta más o menos de cuánto se gana en este proceso, o sea, de lo millonario que es, solo imagínense una caseta normal que cobra 40 pesos, que en las mañanas está llena, ¿no? Y que si tiene 5 salidas, a lo mejor podríamos jugar con los números, decir 40 pesos por 5, y si pasan 5 por un minuto, ¿cuántos son? ¿Quién juega con esos números? ¿Quién les gustan los números de ver cuánto se gana? ¿O cuánto gana el grupo Carso? Digo, porque ellos sí pueden decir, o tienen estas retóricas, ¿no? De decir, bueno, pues es que el dinero, como el tiempo es oro, ¿no? Pues sí, efectivamente. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién tiene una calculadora por ahí cerquita, así a la mano? Aquí el compañero creo ya la tiene. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto cobra la caseta de aquí a Tijuana? 160. 168 pesos. Ok, sí, y no es el gobierno, ¿eh? 168 pesos. Vamos a tener así como un número aleatorio. ¿Cuántos carros pasan por minuto que van a Tijuana o que vienen de Tijuana? Aproximadamente. Vamos a ponerle 10, ¿no? Vamos a irnos bien bajos. 10 por minuto, ¿no? 10 por minuto, 168. Ahora bien, ¿cuánto? 1680 en un minuto. Ahora por una hora. 100,800 en una hora. Ahora por 24 horas. Y ya no quiero jugar con más porque me está dando mucho coraje, ¿no? O sea, es 24 horas, millonario. Quizás algo que no vamos a ver nosotros así juntitos, 2 millones así en la mano, en un día, ¿no? O sea, solo que nos dedicamos a otras cosas, pero realmente 2 millones es mucho dinero, ¿no? Entonces, las consecuencias de la desregulación y la privatización fue que un grupo de personas se quedaran pues con esto, ¿ok? Y que a la vez de que se quedaron con eso, también empezaron a generar muchas ganancias, una brecha muy grande entre los más ricos y los más pobres, ¿no? Y de ahí que cada vez tenemos menos, se llama clase media, ¿no? Porque para muchos le jugamos a cuánto debe de ganar una persona de clase media, cuánto debe ganar una persona de clase baja, cuánto debe de ganar una persona de clase alta. Déjenme les digo que hasta entre ricos hay rico uno, rico 2, rico 3. ¿Han visto una película que se llama El Hoyo? ¿Sí? Pues más o menos ahorita Marx piensa qué estaría haciendo, porque no podemos hablar solo de una clase o 3 clases. Tendríamos que estar hablando de microfacciones de clases para ver estas desigualdades que se generan en este proceso. Depreciación del peso, a lo mejor a alguno de sus papás les tocó esta etapa, ¿no? Crisis asiática, la cual también generó fugas de capitales. También hay como una década perdida en Asia, ¿no? En el 98, una crisis rusa. Aquí esto está bien complicado. Hay un, este, un documental de Naomi Klein, se lo recomiendo. La doctrina del shock se llama así. Y nos habla que algunos países que se aceleraron en la privatización, como fue Rusia y fue Argentina, quedaron en un shock económico, o sea, una devaluación que no tuvo nombre, o sea, fue una crisis importantísima. Más adelante encontramos las burbujas.com, ¿no? Nueva inestabilidad económica. Aquí le agrego ya de manera personal la crisis del 2008. Todo esto va generando que la gente se tenga que movilizar de un lugar a otro. ¿Para qué? Para buscar nuevas oportunidades. Si toda esta crisis no permite que tú tengas garantías en tu lugar de origen, pues tienes que buscar otra. Es una forma muy natural.
Aquí se van generando una serie de espejismos, le llamo yo. O sea, la gente se va, fíjense ese espejismo. Hay mucha gente que está saliendo del centro o del sur de México para ir a Estados Unidos todavía. Pero llegan a Estados Unidos, por ejemplo, California, y ahí tienen que trabajar o tener 2 o 3 trabajos. O sea, vas de un lugar donde no hay empleo a donde sí hay empleo, pero también no hay una buena forma de vivir, ¿no? Y quisieran buscar otra oportunidad, pero es un espejismo, o sea, es como cuando, tienes mucha sed y se ve como agua, ¿no? Por el calor. Así, eso es un espejismo que lo va generando estos procesos de crisis. ¿Cómo lo vas midiendo? Entonces, ¿cómo mides la migración si tienes un montón de variables? ¿Ok? Fíjense, ya hablamos de las causas, ¿no? De salida. Hay una crisis fuertísima, la gente tiene que abandonar su casa, se tiene que movilizar a otro. Ahora bien, los países del norte global, así se les denomina ahora, también países colonizadores, como Estados Unidos, por ejemplo, o los países europeos como Francia, Inglaterra, Alemania, se han encargado de esto, de generar un control biopolítico, ¿no? De generar un montón de muros dentro de. Cada que estas políticas van siendo más duras, se va generando necrofronteras, o sea, fronteras que van a generar muerte. ¿Qué casos tenemos? Pues bueno, el desierto de Sonora. Aquí les puedo hablar que es un espacio donde puedes cruzar, no hay un muro así grandísimo, pero los factores no humanos son los que pueden asesinar a cualquier persona, ¿ok? Aquí ni las personas que tienen una resistencia deportiva más grande alcanzan a pasar esta parte, ¿no? En el caso del Mediterráneo, ¿han escuchado hablar de o visto algunos videos o fotografías donde hay muchas personas, principalmente originarias de África, que cruzan el Mediterráneo, ¿no? Para llegar a la parte europea y que muchas de ellas mueren. Se habla que el Mediterráneo, en esa parte, es uno de los cementerios más grandes con agua que se conoce. ¿Y qué creen que pasa? Hay países como África, digo como África, como Italia, que no permiten que estos crucen. O sea, les dicen, a ver, espérate aquí. Entonces llega el momento donde el factor no humano, pues te mata. Fácil. ¿Ok? Entonces, lo único que genera, que observamos aquí, pues es la externalización de un control migratorio hacia países africanos, en este caso, o de Medio Oriente, para no permitirles el paso. Otra necrofrontera que le llamo yo es el tapón del Darién. Esta frontera es bien compleja, la han tenido que cruzar las personas que vienen de Haití, las personas que vienen ahorita de algunas otras partes que colindan, pero también es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque también te lleva a la muerte. Estas tres son necrofronteras. Entonces, aquí agregamos que las muertes en las fronteras no son accidentales, ¿no? No son accidentes geográficos, son el resultado directo de decisiones políticas que externalizan el riesgo hacia espacios fuera del alcance de la responsabilidad estatal. O sea, aquí no le echas la culpa a nadie, porque ¿quién los mata? ¿El mar? Las bestias que se encuentran en la selva de Darién, el calor. Esto que les muestro es una red sistémica de factores que impulsan la migración. Por ejemplo, de las crisis económicas que les comento, se va generando pobreza, falta de servicios, depreciación y otros, porque pues también la pobreza es multidimensional. Cuando hay crisis, también crece esto, la violencia. Ese rato lo platicaba Raúl en su exposición y veíamos que ahorita antes había trabajo en Tijuana, ahora no hay trabajo en Tijuana.
Por lo tanto, ¿qué va a pasar con estas personas que estaban acostumbradas a trabajar en la maquila? Se va a generar un polo de violencia, ¿no? Si antes, cuando hablábamos de que alguien se subía al camión y te robaba el celular, pues era impensable en la frontera. Si esto no se controla, va a pasar, ¿ok? Y todo derivado de esto. Desempleo, decisión de emigrar, pues bueno, todas estas variables. Aquí pongo que las asimetrías sistémicas son un puente entre desigualdades y disparidades internas que permiten explicar que una persona no se va solo por esto, ni se va solo por esto, ni se va solo por esto. Es un entrelace de desigualdades estructurales que nos llevan a interpretar una nueva perspectiva de la migración. Nuevas causas de la migración son estas, ¿ok? Hace muchos años, hace muchos años, para tratar de demostrar las desigualdades o las asimetrías económicas, tecnológicas, ambientales y sociales, teníamos teorías como esta. Si alguien estudió migración o les han dado alguna clase sobre teorías migratorias, seguramente vamos a hablar sobre esto, ¿no? La teoría no clásica, que nos dicen que el individuo que se moviliza de un lugar a otro es por una decisión racional. O sea, como en el otro lado se gana mejor, yo racionalmente me voy al otro lado porque pues quisiera ganar más. Solo que la teoría tiene límites y el límite es que invisibiliza las estructuras de poder y la desigualdad histórica. Por lo tanto, se aplica en algunos casos, pero en otros no. ¿Ok? Más adelante, Pior, también que es uno de los teóricos de la migración, agrega los mercados de trabajo duales. Dice que la demanda estructural de mano de obra barata en economías avanzadas va a generar que las personas se movilicen a estos lugares. Sin embargo, el límite es el reduccionismo económico que ignora la agencia de los migrantes. Aquí también observamos otra teoría, la teoría del sistema mundo, que no tiene nada que ver con lo clásico, simplemente es de las teorías críticas. Wallenstein dice que la migración como producto de las dinámicas centro-periferia del capitalismo global. Y aquí le podríamos agregar un tema que trabaja mucho Raúl, que es la semiperiferia. ¿Cuál es el límite? Existe un sesgo muy economicista que subestima las dimensiones culturales y ambientales, es decir, incorpora muchas, pero quedan estas pendientes, ¿ok? Hay otras teorías también, como el transnacionalismo, que también trata de ampliar. Dice que los migrantes construyen espacios sociales que desbordan las fronteras estatales, manteniendo vínculos económicos, políticos y culturales simultáneos con múltiples territorios. Esto nos ayuda a interpretar, por ejemplo, toda la gente que viene y trabaja en Estados Unidos y vive en Tecate o vive en Tijuana, ¿no? Y generan procesos socioculturales, pues que también están dentro de. Es otro tipo de migración. Aníbal Quijano, uno de los grandes teóricos, habla de la colonialidad del poder, que configura jerarquías raciales, culturales y epistémicas que condicionan la movilidad. Las rutas migratorias reproducen antiguas geografías coloniales. Esto ya lo había platicado el doctor René en lo que ya en su ponencia. Y también agregamos la parte de la biopolítica y la necropolítica, ¿no? También feminismos interseccionales. Cada una de estas teorías, jóvenes, nos ayudan a interpretar una parte de la migración, ¿no? Independientemente de a qué te quieres o qué quieres investigar. Entonces, una de las propuestas y también de las críticas que se generan es que cada una tiene algo en específico. Sin embargo, a pesar de que el transnacionalismo nos ayuda a explicar esta interacción en una zona fronteriza, también no permite entender cuáles las causas que en zonas como Tijuana la gente tiene que movilizarse. No solo es cultural, ni solo es porque hayas nacido en el otro lado.
simplemente hay otras variables. Cuando hablamos en el caso, por ejemplo, de migración climática, caravanas y de ecofronteras, encontramos que la migración climática, ¿no? En el concepto como tal no existe, ¿no? Sin embargo, tenemos acercamientos y hablamos de una movilidad que se va generando de manera constante, ¿sale? En el caso de las caravanas migrantes, que ahí sí podemos ya ver una expresión de estas ejemplos de asimetrías, observamos que en Centroamérica, hace mucho tiempo la gente se movilizaba en un tren que se llamaba La Bestia, ¿no? ¿Qué pasaba en esta cuestión o cómo se daba? Pues bueno, teníamos que había muchas violaciones hacia las mujeres, casi el 90% de las mujeres que se subían a La Bestia tenían, pues, eran víctimas de violación, ¿no? Eran asesinadas, reclutadas, víctimas de trata. Por lo tanto empiezan a tener un acompañamiento, se da un proceso de acompañamiento, o sea, empiezan a movilizarse en grupo para evitar ese tipo de situaciones. Obviamente, cada una de estas personas tenía una causa en específico por la cual se podía migrar, ¿ok? De todo lo que hemos visto, pues se entiende que existen vacíos analíticos y es un gran tema, es un gran debate que estamos generando. ¿Por qué? Porque cada una y cada uno de nosotros, pues tenemos una visión teórica de un diferente proceso, ¿sale? Incluso podemos entrar en el debate. Sin embargo, la propuesta que yo estoy generando es esto. Tenemos que generar una teoría que incorpore todos los elementos. No puedes discriminar una por otra. Simplemente tienes que incorporar más elementos que nos lleven a hacer un análisis más profundo, incluso más crítico de qué es lo que se vive, ¿sale? Porque incluso podemos hablar de migración en sus diferentes etapas, pero también de desplazamiento, y cada una tiene variables diferentes. Aquí se empezaron a ver, por ejemplo, teorías clásicas, porque hay que rescatar la parte de la racionalidad económica individual, también los enfoques estructurales, ¿no? E incluso otras teorías, perspectivas críticas y las mismas asimetrías globales. La propuesta que estoy generando es que el uno, 2 y 3 pueden incorporarse dentro de esto, ¿no? Una teoría que alberga, o le llamo yo también un paraguas teórico, para entender cómo está funcionando el mundo actual. ¿A dónde vamos? A la parte de la transdisciplinariedad, ¿no? O sea, creo que en el momento que están viviendo ustedes, les tocó esto. Somos transdisciplinarios, habría que entender la política y los fenómenos económicos, políticos y sociales desde esto. Ya no existe una sola carrera que te pueda hablar de un tópico en específico. Si nos enfocamos, por ejemplo, en derecho y solo derechos humanos, tendríamos un sesgo, ¿no? A lo mejor de lo político, de lo económico o de lo medioambiental. Y si nos enfocamos solo en lo económico, vamos a tener un sesgo en la cuestión del derecho, en la cuestión de medio ambiente, ¿no? Entonces, tendríamos que analizar, ¿no? Analizar que también tenemos una situación histórica y crítica sistémica que permite entender estos fenómenos de manera transdisciplinaria. Aquí yo hago un ejemplo porque creo que entender esta región como laboratorio transfronterizo permite también observar que estas asimetrías se dan de manera constante aquí, ¿no? Ahí encontramos un muro geopolítico con tendencia a lo necropolítico, encontramos los diferentes flujos migratorios, llegaron centroamericanos en forma de caravana, llegaron haitianos, ¿no? En grupo también, después llegaron rusos, ucranianos, hay gente de Irán, de Afganistán, y cada uno está por condiciones diferentes. Entonces,
En esta región podemos ir observando. Creo que así como se va movilizando esto, también Tecate se está convirtiendo en ese espacio, donde cada vez están llegando más personas, donde ya tienen un albergue, ya tienen proyectos que antes a lo mejor no lo teníamos en el radar. ¿Por qué? Porque las características de la zona eran diferentes. Ahora vamos avanzando en nuevos procesos donde se necesita hacer la observancia participativa de este fenómeno, ¿no? Y entender que una persona no solo se moviliza porque tenga hambre, una persona se va a movilizar por diferentes factores, ¿no? Existe una urgencia en el replanteamiento de estas teorías migratorias porque al parecer nos estamos metiendo en estas visiones reduccionistas, en visiones donde entender que una persona se mueve solo por cuestiones laborales, eso es regla general y no. Entramos también en la parte del positivismo, porque todavía hay muchos teóricos y muchos investigadoras, investigadores que piensan que un número significa una persona. Y en realidad, cuando hablamos de las asimetrías globales, hablamos de una persona que tiene muchas cosas que contar, narrativas, ¿no? El por qué fue excluido, el por qué salió de su casa, ¿no? Entender que este proceso es más complejo de lo que nosotros nos imaginamos, porque si la migración fuera fácil, con un tema rápido nos dan el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Ya nos hubiera contratado Donald Trump para entender el por qué la gente, a pesar de todas estas, todo este endurecimiento de sus políticas migratorias, la gente sigue estando y sigue llegando, porque no se para. O sea, a pesar de tener el problema que tenemos, la gente sigue cruzando todos los días, en menor proporción, pero sigue cruzando, ¿ok? Entonces, nada más para que nos demos cuenta de los niveles de complejidad. ¿Qué nos damos cuenta para finalizar? ¿O cuáles son las conclusiones generales de esto que estoy trabajando? Pues es que las asimetrías globales constituyen una condición de posibilidad más fundamental de la migración contemporánea, no como telón de fondo pasivo, sino como un principio estructurante. La idea de esto, se los comento, es generar una teoría. Muchos ya me dijeron, no, estás bien loco, hacer una teoría es bien complicada. Bueno, lo estoy trabajando, ¿no? No es algo que ya esté 100% terminado, sin embargo, estoy encontrando hallazgos, estoy generando estas propuestas porque hay vacíos indefinidos, ¿no? O sea, al rato que me toque defender esta teoría frente a gente como Pior, como Masi, me van a decir, ¿y dónde quedo yo? ¿Por qué me estás haciendo esta crítica? ¿No? Si la gente se mueve por cuestiones salariales. O sea, entraríamos en un debate bien interesante, ¿no? También aquí la cuestión es para ustedes que como estudiantes no se queden en lo que ustedes observan, critiquen, porque ahí es donde nace la ciencia. Cuando nosotros hacemos ciencia, independientemente del área, hay una crítica constante, porque hay algo que no permite que avancemos. Igual en las teorías migratorias, había algo que no permitía que nosotros fuéramos a más. ¿Cómo entender que una persona solo se mueve por esto? Cuando tiene como 5 variables que lo entrelazan. Cuando hay desigualdad, o imagínense una mujer que es triplemente vulnerable, ¿no? El hecho de ser mujer, de ser indígena, ¿no? Y aparte ser migrante, 3 veces vulnerable por trabajo, a lo mejor es una causa, por desigualdad, por violencia de género. ¿Cuántas causas tenemos que agregarle? ¿Cuántas variables? Entonces, las asimetrías globales permiten entender esto, permiten hacer como un cúmulo de factores para ir jugando. Una metodología que yo estoy trabajando es una propuesta como, ¿han visto los prismas? ¿No? Que de repente en un prisma, cuando llega el rayo del sol o de la luz, te da un color de este lado, te da un color de este lado, te da un color de este lado. Entonces, pareciera que todos los fenómenos sociales, o al menos la migración, es como el rayo, toca el prisma y los economistas van a decir que es económico,
Los sociólogos van a decir que es social, los politólogos van a decir que cuestiones que tengan que ver con el poder, ¿no? Y así podíamos hablar de diferentes. Sin embargo, tenemos que hacer un entrelace, un cruce, para entender que los fenómenos, así como lo puse al principio, no son naturales, son una construcción histórica, política y social que viene de mucho tiempo atrás, que viene incluso de tiempos de la colonización, pero que es importante irla analizando en estos tiempos. Pues bueno, esto es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. No se me vaya, por favor. Agradecemos enormemente la disertación de nuestro ponente, cuya experiencia permite comprender esta problemática desde una perspectiva integral y de reflexión que sin duda impactará nuestro quehacer profesional y humano. Muchas gracias, doctor. Otro aplauso, por favor. Y le voy a, como muestra de nuestro reconocimiento, le voy a pedir al doctor Filiberto, por favor, que me haga el honor de entregarle la presente constancia al doctor que nos acompaña, por favor. Ay, discúlpenme, antes de la constancia, perdón, se me estaban yendo las preguntas. Sí es cierto, una disculpa. A ver, vamos a pasar a la parte de las preguntas antes de irnos. Una disculpa, doctor. ¿Hay preguntas? ¿Alguna pregunta por ahí? Nos faltan 4 conferencias más todavía. ¿Alguna pregunta? Sí. No, hombre. Ay. Güerito. No, yo simplemente pues agradecer al doctor José Regalado, también a José René que viene pues obviamente desde Tijuana, todos los que están aquí precisamente. Ha sido un espacio de mucha reflexión y dentro de esas reflexiones, desde la primera conferencia que tuvimos en la mañana, ese miedo al reemplazo, al gran reemplazo, ¿no? Que hay en Europa. Partíamos precisamente con esta conferencia desde París y nos decía, bueno, pues es que los europeos tienen ese miedo y ese rechazo a los turcos, a los árabes, por el gran reemplazo. Y ahí se nos instala seguramente, yo creo que una de las grandes respuestas que nos daba el doctor José René y también lo que nos comentas, ¿no? Ante esa parte hostil, la comunicación. Cuando vemos gobiernos que dividen, que llegan al extremo de poner estos espacios incluso de vida o muerte, como son las fronteras, estas necrofronteras, como lo titulas, pues se vuelve un espacio muy complicado para dialogar, especialmente con ese tipo de gobiernos, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué respuesta darías precisamente para evitar esa denominada teoría del denominado gran reemplazo, ¿no? Este autor francés, Renaud. Entonces, pues comentarnos tu visión respecto de ello, cómo superar precisamente estos miedos y especialmente generar, entablar esos diálogos que nos planteaba previamente José René. Fíjate que yo creo que todos nos escuchamos bien, ¿verdad? Sí se escucha bien así normal, ¿sí? Miren, yo creo que aquí habría que agregar algo importante, no solo el no creo que tenga que ver más con eso. Adela Cortina, una teórica española, habla sobre la porofobia, ¿no? Y la porofobia es el miedo o el rechazo a todo lo que signifique ser pobre, ¿no? Hay que agregarle eso. Entonces, no solo hablamos de un reemplazo per se, ¿no? Hablamos como de el miedo a que en ese reemplazo la persona simbolice todo lo que eh, todos esos símbolos que tienen que ver con la pobreza. Nosotros lo vimos aquí en México cuando cuando llegó la caravana centroamericana, que son idénticos a nosotros en color y forma de hablar y todo, son idénticos. Es un mismo mestizaje, un mismo tipo de colonización. Hubo un rechazo hacia estas personas porque decían que eran, pues que eran maras y que eran violentos y que eran malhechores y que eran esto. O sea, todo lo que nos había dicho Trump allá, pero nosotros ya lo aplicábamos acá. No hay una cuestión de reemplazo, simplemente creo que hay un miedo
en esto que le llamo pues, es como un espejismo, porque a fin de cuentas hay una crisis. Y si hay una crisis, va a haber movilidad. O sea, la gente no se queda parada. Siempre vas a buscar. Si aquí se acaba el agua, ¿a dónde te vas? A donde hay agua, ¿no? Se acaba la comida, me voy a ir donde haya comida. Fácil. El problema es que unos van a pasar y otros no van a pasar porque tiene que ver una cuestión incluso de condiciones raciales. Si yo les hiciera un análisis, de decirle, a ver, quién es una persona pobre y quién es una persona rica, ¿no? Van a tener sus características. Eso es bien complicado y es racismo y clasismo, ¿no? Pero a veces las políticas también van agregando esto, porque les decía, o sea, la gente de Centroamérica recibió mucho racismo y mucho clasismo en nuestra zona fronteriza. Pero cuando llegaron los rusos y los ucranianos, cero clasismo, cero racismo, ¿no? No es una cuestión de reemplazo. Si de repente se hubieran abierto plazas para estas personas europeas, ¿saben qué hubiera pasado? La gente no hubiera dicho nada, no hubieran dicho nada. Ah, sí, son gente muy trabajadora que viene de Europa y que son blancos, o sea, ¿me entienden? Más bien es como una cuestión eh, que tiene que ver con la pobreza, no tanto como con el reemplazo, ¿no? Sino con si te reemplaza el pobre o te reemplaza el rico, porque estamos acostumbrados a eso, ¿sale? ¿Algo más? Ya aparte nos dijeron que la güerita son los tacos mejores. Bueno, ¿usted cree que es necesario que haya catalogación de las clases sociales para un control de la sociedad? ¿O eso es un sesgo? Yo creo que es serio, pero fíjate, es bien puntual. Ya desde hace rato está preguntando cosas así filosas, muy buenas, ¿eh? Y la verdad lo aplaudo. Lo aplaudo porque son buenas preguntas. Si nosotros hiciéramos una clasificación en cuestión de clases sociales, llegaríamos al siglo XV con la castificación, lo hubo. Y la corona española sí lo pensó así. Y entonces empezó a hablar que español con indígena, mestizo, mestizo con tal, castizo, y así hasta llegar hasta la parte del Zatapatrás. Es parte de, creo que son los orígenes del racismo en México. Entonces, no creo que agregarle la cuestión de clases para ir acuñando la perspectiva sería lo más indicado. Más bien, habría que ser muy críticos, ¿no? O sea, hay que ser muy críticos en cuáles son las personas que van a pasar, quiénes son, y entender que ya las clases sociales en este momento no nos funcionan para entender, ¿no? Hay ricos y hay pobres. Clase media, cada vez hay menos clase media, ¿no? Entonces, volver para ponerle esto así como en el hoyo, sí sería como regresar, pero sí nos ayuda quizás a entender que cada vez hay categorías entre pobres y pobres extremos. O sea, hay gente que es pobre en Tijuana, pero tiene para comer, y hay gente que es pobre y que vive en el bordo, de pobres a pobres. Hay personas ricas, como Carlos Slim, que se codea con los más ricos, pero también hay ricos que no son tan ricos como la familia de los dueños de los Calimax. Son ricos regionales, pero no son tan ricos como Carlos Slim, ¿no? Y nos estamos yendo así como de entre ricos y pobres. Y la clase media, pues la clase media cada vez está más dentro de lo pobre, porque con el ejercicio que les puse al principio de una caseta, si Carlos Slim gana con una caseta 2 millones en un día, ¿cuánto no debe ganar? Tiene cientos de casetas. El grupo Carso es dueño de cientos de casetas al día. Estamos hablando de cantidades estratosféricas de dinero, ¿no? Entonces, por ahí va la situación. Pero muy buenas preguntas. Démosle un fuerte aplauso al doctor. No sé si hay otra pregunta más antes de finalizar. ¿No hay otra más? Bien, pues entonces, para darle el reconocimiento, doctor, no se me vaya. Le va a pedir al doctor Filiberto que por favor
pase a tribuna para que le haga entrega de la presente constancia, la cual me voy a permitir leer. Se entrega la presente constancia en el Sexto Congreso de Derecho, Movilidad Humana en la Frontera, doctor Hugo José Regalado Jacobo, de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la UABC, por impartir la conferencia magistral titulada Asimetrías Globales, los factores invisibles de los flujos migratorios. Se expide la presente en Tecate, Baja California, el día 4 de mayo del 2026, por la realización plena del ser. Atentamente, el doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza. Les pido que le den un fuerte aplauso al doctor y doctor nos hace entrega a nuestro coordinador. Muchas gracias por la participación, una gran ponencia. Y bueno, le voy a ceder el uso de la voz al doctor Filiberto para que dé conclusión a este proyecto que él encabezó. Y muchas gracias, doctor, por su participación, muy amable. Bueno, pues muchas gracias. Con esta conferencia magistral cerramos este sexto Congreso de Derecho, pues dedicado a los temas precisamente de la movilidad humana en la frontera, una iniciativa no solamente de esta institución, sino del municipio, de personas de asociaciones civiles que estuvieron impulsando precisamente esta preocupación en el mes de diciembre y que el compromiso del director, el doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza, pues era llevar a cabo un evento pues en los temas de la movilidad humana. Y en ese sentido la jornada pues consistió precisamente en traer a los expertos en los temas precisamente de la migración, de cuál es el estado de cosas actual en cada uno de estos aspectos, no solamente en Tecate, en el estado, por eso también vino una historiadora a platicarnos y que también me fascinó desde los puntos de vista del COLEF, de los aspectos que vimos también a nivel internacional y a nivel geopolítico y filosófico que nos plantearon precisamente estos expertazos que el día de hoy nos acompañaron. Y en ese sentido, pues el día de hoy vamos a dar por clausura este importante evento, pero antes déjenme anunciarles que se nos viene el séptimo Congreso de Derecho, el cual, pues como lo anunció también el día de hoy el doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza, va a ser destinado a los temas precisamente de la inteligencia artificial Nexo Legalia para el Congreso del año 2027. Nos acompañarán expertos de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, de la Universidad Michoacana, de Nuevo León, de la Ciudad de México, y pues obviamente trayéndolos para que ustedes pues bueno puedan precisamente ser partícipes de este importante evento y pues ojalá nos podamos ver en ese séptimo congreso el siguiente año y en ese sentido pues bueno siendo las 5:28 del día lunes 4 de mayo damos por clausurados nuestros trabajos de este sexto congreso de derecho aquí en la ciudad de Tecate. Muchísimas gracias. Sean felices. Buena tarde.